cambio eres tú. Nuestra lucha, nuestro sueño, nuestro país. Todos juntos por la libertad. Somos más. El cambio eres tú. Bueno, estamos acá reunidos para compartir un tema de interés para nosotros los cubanos que vivimos acá adentro. Y para mí es un placer, bueno, presentarles a personas tan distinguidas del movimiento Somos Más, que hoy nos hemos dado cita en este lugar para, de una manera sencilla, de una manera contextualizada, compartir algunos temas que nos tocan muy de cerca en nuestra vida. Y bueno, quiero presentar a Lenis Miranda Mesa. Ella es mi esposa y también es miembro de Somos Más. Tengo acá a mi derecha a Osvaldo Borges Bichot, que es el coordinador nacional del movimiento Somos Más dentro de Cuba, y el que les habla, Carlos Raúl Macías López. Yo soy el secretario de institucionalidad del movimiento Somos Más también acá dentro de Cuba. Hemos querido reunirnos para tocar algunos temas que están siendo interesantes, que están siendo polémicos y que se están hablando y se están manejando en diferentes lugares, de diferentes maneras. Y queremos, bueno, particularmente queremos hablar acerca de los derechos, acerca de las libertades, y vamos a estar tocando también lo concerniente a las reformas de la Constitución que se están proponiendo y que se están cocinando y se están manejando para celebrarse. Tengo entendido, para finales de julio van a haber algunas cosas que van a estar en discusión. Yo quiero comenzar diciendo que el tema de la libertad es un tema muy polémico, ya que el concepto de libertad ha sido tratado desde los teólogos hasta los sociólogos, pasando por los filósofos, los economistas, los políticos. Quiere decir que el concepto de libertad se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia, y muchos han sido los que han tratado de definir de una manera correcta, de una manera clara, lo que es la libertad. Yo, además de ser miembro de Somos Más, soy cristiano también, y eso quiere decir que mi concepto de libertad está muy influenciado por la teología. Y quiero decir que cuando Dios creó al ser humano, lo dotó de ciertos derechos y lo hizo libre, inicial y originalmente. Los derechos que el ser humano tiene se llaman precisamente derechos humanos porque son inherentes, son aplicables, son disfrutables en el ser humano. Dios creó al ser humano con esa capacidad de tener derechos y de gozar y de disfrutar de libertad. Libertad, felicidad, derecho a la vida, derecho a la prosperidad, derecho a decir, derecho a pensar, derecho a moverse por donde desee, derecho a unirse con quienes desee. Quiere decir que ningún gobierno, ningún Estado confiere derechos. Los derechos sencillamente son la expresión de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y simplemente los estados, las leyes, las constituciones, lo que hacen es reconocer o ratificar esos derechos y esas libertades con que el ser humano ha sido creado. Esa es la perspectiva esencial desde el punto de vista teológico. Ahora, esto es simplemente una introducción del tema que vamos a estar tratando en la noche de hoy. Me gustaría, bueno, vamos a comenzar con las damas. Me gustaría, Lenis, que nos pudieras decir, desde tu punto de vista, bueno, ¿qué piensas acerca de la libertad, de los derechos, de las reformas constitucionales, en fin, lo que desees aportar? Yo considero que este es un tema en el que nosotros los cubanos tenemos mucha incultura y mucho analfabetismo en el sentido de las libertades y derechos, puesto que nunca nos hemos preocupado mucho hasta dónde podemos llegar más allá de lo que el gobierno nos ha permitido hacer. De forma tal que, por ejemplo, hoy hacer esto uno puede experimentar cierto nerviosismo si lo que uno está haciendo está bien o está mal delante de los ojos del gobierno. Cuando simplemente estamos reunidos 3 personas para debatir qué queremos acerca de un elemento tan insignificante o tan importante como libertades y derechos. Y eso me da la medida de cuán contaminada tenemos nuestra mente, o de cuánto nos han contaminado la mente en este sentido,
de forma tal que cuando yo hablo acerca de la verdad, de mi realidad y de las cosas que me pasan en mi cotidiano hacer, la gente me dice que si estoy loca, que si me van a llevar presa, porque yo digo, por ejemplo, que si llego a un parque a las 10 de la mañana debe abrir y no abrió, y yo lo digo en Facebook, la gente pues se pone nerviosa, me pueden llevar presa porque yo diga que el parque no abrió su horario. Entonces, eso te da la medida en cuán congestionada está nuestra mente en cuanto a las libertades y derechos, que la gente tiene miedo hasta decir la verdad. Entonces, me parece un tema sumamente importante a tratar con las personas que nos rodean, hasta qué punto entienden qué cosa es la libertad y hasta qué punto entienden que tienen derechos y que incluso tienen derecho a reclamar el derecho. Claro. ¿Entienden? Yo creo, por ejemplo, que en estos momentos un detalle importantísimo que está pasando en Cuba es el asunto de los cambios constitucionales que se van a hacer con respecto, por ejemplo, a la ley, al matrimonio de las personas que practican el homosexualismo. ¿Cómo se le llama? Igualdad de género, ideología de género. Se le define como matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. Entonces vemos, después de muchos años, un gobierno reunido para hacer un cambio constitucional, que es un cambio de proyectos de ley, de las leyes que al final nos van a amparar a nosotros. Y sin meternos en muchas políticas de ese tipo, porque no estoy preparada para hablar de ello, pero desde mi realidad y desde yo como ama de casa, desde mi cocina, yo voy analizando y digo, si en Cuba se están analizando, hay personas reunidas analizando si personas que practican el homosexualismo deben casarse o no, y yo digo, ¿a cuántas personas beneficiaría ese proyecto de ley? ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas con que esa ley se apruebe, que están en todo su derecho de exigir y de pedir? Está bien, aunque yo esté o no de acuerdo, ese no es el punto, si estoy o no de acuerdo con esa ley. El asunto es que las personas están en su derecho de exigir esa ley, pero yo me pregunto es, en las condiciones que está Cuba, en las condiciones que está el cubano, ¿a cuántas personas beneficiaría ese proyecto de ley de matrimonio igualitario? A ver si te entiendo. Lo que estás queriendo decir es que antes de plantearse esas propuestas de matrimonio igualitario, ¿crees que el mismo pueblo debería comenzar a cuestionar otros tipos de libertades y derechos que de alguna manera están siendo coartados, están siendo afectados por el gobierno? Sí, estoy pensando que si bien hay un grupo de personas que está proponiendo esta ley y que las está exigiendo como es algo que los va a beneficiar, yo digo, yo también tengo cosas que exigir, porque yo también soy perjudicada en un montón de cosas. Entonces, ¿por qué yo no puedo exigir aquellas cosas que a mí, como por ejemplo, que yo pueda hablar la que yo quiera, sin que eso me traiga ningún problema, solamente el pensar diferente? ¿Por qué el pensar diferente o tener un punto de vista político diferente al gobierno que está ahora en el mando? Porque eso me puede tener problemas a mí, si al final cada cual es libre para pensar como quiera. Claro. Porque al final yo no soy una terrorista, yo no le robo nada al gobierno, yo no ando por ahí difamando ni diciendo mentiras. O sea, yo lo que digo son cosas que me pasan, que son verdad, y sin embargo pueden ser un peligro para mi vida. Entonces yo digo, ¿por qué yo no puedo exigir, por ejemplo, como mismo se está exigiendo este proyecto de ley, por qué yo no puedo exigir, bueno, respeten mi manera de pensar, porque hasta ahora yo no soy un peligro para la sociedad? ¿Entiendes? Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo llegar allí para decir, yo estoy exigiendo por la libertad, con mi libertad en ese sentido? ¿Cómo llegar ahí? Muy bueno tu pregunta. Yo quiero ahí agregarle algo. Porque, bueno, no está mal que el homosexual exija su derecho a que se haga un referéndum en la Constitución, los acepten a ellos casarse. Ellos exigen que se haga eso. Está bien. Yo no estoy de acuerdo con que los homosexuales se casen, aunque los respeto. De hecho, tengo muchos amigos homosexuales y hablo con ellos, converso con ellos, y ellos saben que conmigo pueden contar para lo que sea. Ahora, si ellos tienen el derecho de pedir que se les deje casarse, el gobierno lo quiere llevar a la Constitución porque aprobó su derecho. ¿Por qué cuando yo exijo, yo como un ciudadano que soy, claro, y que tengo mis derechos igual que lo tiene el homosexual? Claro, sí. El homosexual también es un ciudadano. Claro. Ahora, yo quiero exigir que nuestro movimiento Somos Más sea reconocido como un partido político.
Claro. como es normal en cualquier país del mundo. Ahí estarías hablando entonces de la libertad o el derecho a la libre asociación. Claro, ya que hablamos de libertades, bueno, ellos tienen su libertad y su derecho de exigir lo que están haciendo, como casarse, que en la ley está establecido que ellos pueden casarse. Claro. Está bien, el gobierno lo reconoce. Ahora, ¿por qué? Cuando yo como ciudadano y nosotros, todos los que pertenecemos a Somos Más, nos reunimos con una idea política, una idea económica y queremos llevarlo también. Con propuestas concretas. Claro, que un propio ciudadano pueda votar y demostrarle a los que están ahora en el poder que también están de acuerdo con nosotros. Y que nosotros como movimiento, que somos por el momento, podamos llegar a ser aprobados como un partido político. Claro. Y bueno, y en ese momento ya cuando seamos partido político, entonces ya veremos qué es lo que quiere el pueblo. Sí, yo considero que verdaderamente la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando describe a los derechos humanos, para que la redundancia, dice algo como que todos los derechos humanos son importantes. O sea, cuando en un país como Cuba, el régimen prioriza ciertos derechos, como por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud pública, que están considerados como derechos de segunda generación, por delante de los derechos de primera generación, que son libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movimiento, libertad de pensamiento. Ahí, desde mi humilde punto de vista, yo creo que poner a unos derechos por delante de otros me parece muy conveniente y también muy manipulador. En Cuba eso es lo que ha estado pasando. En Cuba, este sistema político, que ya dura 60 años casi, ha estado enarbolando como conquistas del socialismo, que es la ideología de la cual muchos hablan, pero que también muy pocos entienden. Enarbolan los derechos de segunda generación en detrimento de los de primera generación. Y lo que estamos tratando nosotros de decir justamente es que cada cual defienda sus derechos y que existe un sistema legal independiente del sistema ejecutivo, del sistema presidencial, que le permita al ciudadano, como decía Osvaldo, defender sus derechos y asociarse con quien quiera. Es por eso que hemos querido traer en esta ocasión el tema de las libertades, el tema de los derechos, que entendemos que no se pueden agotar en una hora de conversación. Un tema muy profundo, es un tema muy debatido, pero es bueno que las personas que vean esta transmisión entiendan que en Cuba hay personas decentes, personas equilibradas, personas coherentes, que no compartimos las propuestas del régimen. Nosotros respetamos a lo que el régimen o a lo que los simpatizantes del régimen quieran plantear, pero tenemos que entender que dadas las circunstancias nosotros tenemos otras propuestas, y como nosotros hay muchísimas personas más que piensan así. Como decía Arlenis, el miedo, la ignorancia, la conveniencia se han puesto de acuerdo para de alguna manera impedir que el ciudadano en su legítimo derecho pueda exigir ciertas y determinadas libertades que le han sido vedadas durante muchísimo tiempo. Arlenis, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves, qué perspectivas ves tú en el momento que estamos viviendo, en este momento concreto, con relación a defender los derechos y la apertura, de alguna manera, que ha habido con la Internet, con el acceso muy limitado que los cubanos tienen a Internet? O sea, ¿cómo tú crees que nos puede ayudar el acceso a Internet con esta defensa de la que tú estabas hablando? Bueno, es un espacio, el Internet es un espacio tan abierto en el que tú te expresas sin saber muchas veces las implicaciones que pueda tener. Muchas veces escribimos cosas ahí y no sabemos el alcance que tiene, el impacto que tiene. Y yo misma, que de vez en cuando escribo, a veces digo, no quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo, porque puede ser que un día lo sepa de la peor manera.
Así que mientras tanto lo estoy haciendo porque ya yo voy por 43 años y yo tengo cosas que decir y yo tengo que encontrar un espacio donde decirlo, o me reviento o me tengo que ir del país, y no me parece que sea eso la voluntad de Dios para mi vida, que yo me vaya del país, sino que yo pueda aportar un grano de arena para que mi nación pueda ser diferente, como siempre me gustó en la historia aquellos que marcaron su generación. Sí, que marcaron su generación, y siempre lo vi como inspiración. Nunca sabía por qué me inspiraba o por qué me motivaba que fulano se haya ido y haya regresado con un tipo de pensamiento. En fin, todos los ceros que hemos estudiado, y bastante que se estudian en la historia en la escuela, siempre me inspiraron en cómo amaban a la patria y cómo cortaron su grano de arena. Y yo, es eso lo que quiero hacer. El internet me sirve para expresarme. He oído de personas que leen lo que escribo, que no es nada del otro mundo, son reflexiones de una ama de casa, porque es verdad que tengo una licenciatura, pero en Cuba hay muchas amas de casa que son licenciadas. En Cuba es donde la ama de casa es más culta, yo creo, porque todo el mundo, la mayoría de la gente tiene acceso a estudiar carreras que después no podemos vivir de ellas, por lo tanto muchas veces tenemos que renunciar a trabajar con el Estado porque realmente no nos da, y nos dedicamos más a la maternidad y otras cosas. Pero el internet es un espacio para tú expresarte, para tú decir lo que piensas, donde hay gente que te lee. La mayoría del cubano ni opina. Lo que yo he visto, y bueno, lo he compartido, es que la mayoría del cubano que te lee no pone una opinión, no comenta. Lo lee, pero con miedo a... No bueno, comenta. Pero mejor lo dejo ahí. En la calle te lo encuentras y muy así, muy en lo privado, muy discreto, te dicen, oye, yo leo lo que tú pones, yo estoy de acuerdo contigo, eso a ustedes les ha pasado, pero es eso lo que pasa. Pero ya veo que la gente no le da la importancia a internet. La gente ve Facebook como un muro de chismes y de chanchullo. Yo invierto mi tiempo en un poco ayudar a la gente a pensar y a darse cuenta que es una buena herramienta. Así que creo que mucho tiene que ver con la esclavitud de la mente que tiene el pueblo cubano, que se ve hasta en el uso de la herramienta de internet. Claro. Cuando tú le explicas a una gente, pero miren, cuando tú puedes dejar de seguir a una gente que no te guste porque diga malas palabras, porque lo que pone a ti no te gusta, tú le puedes decir no seguirlo y tú sales de esa persona, pero por uno no vas a dejar tú de decir lo que tienes que decir. Entonces, el proceso se hace difícil y lento porque hay tanta estrechez de mente, hay tanta esclavitud de la mente, hay una mente que está tan contaminada, una mente que no alcanza a ver las ventajas del desarrollo. Mi mamá, por ejemplo, yo tengo un video que en algún momento publicaré, que mi mamá dice que las vacaciones se pueden pasar acostadas en una cama, porque al final estás de vacaciones, y entonces los jóvenes se quejan y dicen, sí, pero nosotros queremos hacer algo más, pero no tenemos nada que hacer. Pero mi mamá, por supuesto, su generación la pasaba jugando Yaqui, pero ya no es Yaqui. Entonces, ¿qué Yaqui, qué palito chico vamos a jugar si no hay? Entonces los muchachos lo que quieren es hacer otras cosas y no pueden. Entonces tenemos ese arrastre de otras generaciones y de otros siglos, y no podemos vivir en este siglo, en este momento, jugando palito chino o Yaqui en el piso, porque son otras condiciones. Entonces, pero la gente no está lista para eso, porque la gente le tiene miedo. Como ha sido algo vedado, como ha sido algo prohibido, de pronto tienen la herramienta. Es verdad que es cara, Bien cara, que todo el mundo no la puede usar, pero yo sí conozco de gente que tienen cosas que decir y que tienen, pues pudieran hacer más, pero no lo hacen porque no le ven el significado. O sea que tú consideras que de alguna manera tener la herramienta, que es buena, no es suficiente. No, creo que tiene que haber un cambio de mentalidad para poder hacer un uso de la herramienta. Y ya no estoy hablando ni de hacer un buen uso, por lo menos hacer un uso de la herramienta. Ajá. Quiero aprovechar eso último que dijo Lenny, Osvaldito, para preguntarte, ¿cómo tú crees que nosotros, desde la sociedad civil, desde la opinión contestataria, de cierta manera, podamos ayudar al cubano de a pie para que opine, para que participe, tenga protagonismo a la hora de expresar sus ideas a través del internet? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Tú decías de opinión contestataria. Nosotros, creo que yo, tú, ella, somos bastante contestatarios, porque esto, lo que nosotros hacemos para el cubano normal que nos ve, no es algo normal. Claro. De hecho, nos ven, y muchos, no todos, pero muchos dicen, tú estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo que vas a hacer es buscarte problemas con el gobierno. Entonces ahí una vez más se ve el miedo. ¿Cómo ayudarlo a ellos a salir del miedo? A vencerme. Compadre, yo
Desde lo personal, cada vez que me encuentro con un joven, porque bueno, yo soy joven, tengo 24 años, y mayormente con las personas que me relaciono son con personas jóvenes. Y les hablo, los exhorto. En realidad, la libertad siempre ha estado versus miedo. Y estamos adaptados a que siempre el miedo nos queda la libertad. La libertad nosotros la tenemos, es inherente a nosotros. Claro. Ahora, tú la recibes o la rechazas. Yo vivo en un país donde no hay libertad de muchas cosas. Si me pongo a mencionarla ahora, creo que nos llevaríamos el tiempo que vamos a estar aquí en un video. Son muchas. Ahora, yo decidí un día a que yo iba a ser una persona libre. O sea, tú estás queriendo decir que no haya libertad a nivel nación. No significa que yo en lo personal no la tenga. personal. Claro. Muy interesante. No hay libertad de expresión. Yo me expreso donde sea, con quien sea y en la hora y el lugar que sea. ¿Y cómo llegaste a ese convencimiento de pasar, de abandonar el temor, como bien tú decías, a decir, bueno, voy a vencer el temor, porque el temor siempre está, Claro. obviamente? ¿Qué ocurrió en ti? Y me interesa saberlo porque eres joven. Ajá. Y es muy significativo tu testimonio. ¿Qué pasó en ti que tú dijiste, sí, tengo miedo, sí, pueden haber consecuencias, pueden haber represalias, pero yo decido asumir esa responsabilidad, asumir ese riesgo y voy a ser libre? ¿Qué pasó? Yo creo que eso lleva un proceso. De hecho, en este momento hay muchos jóvenes en ese mismo proceso que yo pasé y han pasado muchas personas. Porque, como te decía ahorita, libertad versus miedo. Esa pelea siempre va a estar, porque yo no he dicho que yo he dejado de tener miedo. Claro. Yo en este momento puedo tener miedo, pero nosotros haciendo este video, puede llegar la policía. Y se acabó el video y se acabó todo el mundo y para allá todo el mundo. Claro. Ahora, yo decidí que mi libertad está por encima de ese miedo. Vamos a hacer el video, lo vamos a continuar haciendo y que hagan lo que quieran, porque yo, mi libertad, no se la voy a entregar a nadie, ni a ellos ni a nadie. Entonces, el proceso mío más bien fue, yo siempre tuve mis ideas contestatarias en contra del gobierno, en contra de las cosas que veía, que no estaba de acuerdo. Ellos en realidad siempre han tratado de inculcar el miedo. El miedo no es que lo tenemos nosotros porque le tenemos miedo a ellos. Porque nacimos así. Sí, no, aquí nadie nace con miedo. Claro. El miedo te lo inculca. Desde que eres bien pequeño. Desde que eres bien pequeñito, claro. De hecho, tus propios padres, cuando tú das una opinión en la casa, que tus padres pueden ver que puede perjudicarlos a ellos y a ti como niño en tu escuela, porque sí te marcas en la escuela. Eso es una realidad. Es cierto. Tus propios padres te dicen, mi hijo, no puedes decir eso. No te señales. Claro. En la casa, comes carne de res. Si te preguntan en la escuela, tú no comes carne de res. Entonces ya tus propios padres, desde que tú estás bien pequeñito, te van inculcando miedo sin querer, porque en realidad no es que los padres quieran inculcar el miedo a los hijos, pero es que quieren el bien para sus hijos y sin darse cuenta. Eso que nos estabas diciendo acerca del temor me hace pensar entonces en que esa es una de las cuestiones más generalizadas con respecto a la hora de ejercer tus derechos y tus libertades. Y cuando tú hablas con los cubanos, con tus familiares, vecinos, compañeros de trabajo, te das cuenta que es una de las cosas más generalizadas, que es el miedo. Y quería preguntarte, Arleny, ¿cómo logras manejar este asunto del miedo juntamente con tu deseo de expresar tus derechos y tus libertades, pero desde la condición de madre? O sea, ¿cómo tú logras, teniendo 3 hijos que estudian en la escuela, asumir miedo, temores, riesgos, libertades, derechos, democracia, cambio? ¿Cómo lo logras? Bueno, primero te voy a hablar de mí. ¿Cómo lo hago yo para mí? Claro. ¿Cómo yo supero el miedo? Yo muchas veces experimento el miedo igual que todo el mundo, eso es algo ya prácticamente genético, pero lo he superado por medio de la verdad. El creer la verdad que digo hace que yo tenga fuerzas y que tenga valor para seguir adelante
porque sé que Dios respalda la verdad. De forma tal que la verdad es contundente y me es suficiente y Dios está conmigo. Lo demás lo tengo echado a la suerte. En el caso de mis hijos, les enseño la verdad, porque la verdad hace libre, porque la verdad te hace superar los miedos y los obstáculos, y además les enseño la prudencia. No sé si hablé de prudencia o si no he hablado de prudencia, pero en este caso la prudencia te ayuda a tú saber lidiar con los diferentes medios sin que tengas que sucumbir delante de ellos. Porque mis hijos tienen que exponerse a la escuela con todo su sistema educativo, con todo su adoctrinamiento político e ideológico, y ellos están más expuestos. Pero ellos tienen que saber lidiar con su verdad, con la verdad que yo les estoy enseñando, con la que enseñan en la escuela, y ellos tienen que ser prudentes para saber cuándo poder hablar, cuándo es mejor callarse, cuándo es mejor incidir o cuándo no. Muy bien. O sea, ¿tú consideras que desde donde primero hay que enseñar los valores es desde el hogar? ¿Qué crees de eso? Sí, por supuesto. Lo que mis hijos vayan a hacer en el futuro, yo no lo puedo dejar a que la escuela se lo enseñe. La buena moral o todos los principios que mis hijos tengan, se los tengo que enseñar yo en mi casa. Por ejemplo, ¿qué principios tú crees que se le deberían enseñar a los hijos de la casa para prepararlos en esa mentalidad de libertad, en esa mentalidad de derechos y democracia? La tolerancia, por ejemplo, que tanta falta hace en nuestro país, donde la gente no sabe lidiar con criterios diferentes, donde todo el mundo tiene que pensar igual. Hay un solo partido, todo el mundo es comunista. No es así. Yo no soy comunista, yo quiero pertenecer a otro partido reconocido, y como no lo reconoce, pues pertenezco al movimiento Somos Más. Pero me gustaría que el gobierno nos diera la libertad de tener otro partido político y de poder incluso aspirar a la presidencia. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos, porque tenemos argumentos, porque tenemos razones, porque tenemos dignidad, porque lo estamos haciendo de manera pacífica, porque no ofendo a nadie. Es como, por ejemplo, Obadito tiene puesta su camisa azul y yo le digo, a mí no me gusta el azul. Bueno, tú te pones tu blusa negra, no me gusta el azul, simplemente tú te pones tu camisa y yo me pongo mi blusa negra, ¿entiendes? Entonces, para mí eso es tolerancia. Los otros días en mi casa, y bueno, ya este ejemplo me viene muy al tema, en mi casa hay un televisor, gracias a Dios tenemos un televisor, pero yo tengo 3 hijos, y mis 3 hijos estaban fajando por el mando. Todos querían tener el mando porque el televisor solo se cambia por el mando. Pero entonces yo tengo una niña que le gustan los documentales, tengo un varón que le gusta el deporte y tengo otro más chiquito que quería ver muñequitos. Y se formó, tú sabes, una cuestión ahí entre hermanos, y yo los miraba desde lejos y yo decía, ¿cómo se resuelve este problema? Tengo que votar a los 2 hijos que no alcancen a ver el programa que quieren ver, los tengo que votar, los tengo que sacar porque no van a ver ese programa, van a ver el del más chiquito, por ejemplo, va a ver los muñequitos. Todo el mundo tiene que ver muñequitos y el que no quiera se tiene que ir. Entonces, cuando yo miraba ese fenómeno en mi casa, yo decía, caballero, así mismo está la política. Uno tiene el mando, no afloja para los demás. Y entonces llevamos 60 años viendo muñequitos, pero a mí no me gustan los muñequitos, a mí me gusta el deporte. Entonces tampoco dejan pasar el mando. Y si tan siquiera digo, permiso, yo lo que quiero es ver el fútbol, me dice, ¿por qué no te vas del país? ¿Por qué me tengo del país? Yo no estoy diciendo que no me gusta el muñequito. Claro. ¿Entiendes? Vamos a luchar, de manera pacífica, de manera democrática, de manera coherente, inteligente, vamos a luchar por el mando. A ver qué programa vamos a ver. Pero es que no nos dejan ni hacer eso. Entonces yo digo, me tienes atada de pies y manos, porque ni tan siquiera te puedo decir, compadre, ya vi los muñequitos, pero ya crecí. Ya mi mente maduró y ya yo quiero ver los documentales. No lo puedo decir porque eso es un problema político. Entonces, la situación está compleja, pero a mis hijos yo tengo que enseñarles que aún cuando viven así, podemos aspirar a algo mejor. Efectivamente. Creo que el conformismo ha matado a la sociedad cubana, nos hemos conformado al punto de que la gente dice, esto no está tan mal. Yo le añadiría al conformismo la conveniencia, bueno, para no perder ciertas cosas. claro. El 95% de los empleos en Cuba vienen del Estado. O sea, el empleador más importante de esta nación es el Estado. Entonces muchas personas, para no perder el empleo, convenientemente sucumben ante propuestas, callan, guardan silencio, etc. Osvaldo, a mí me gustaría preguntarte si con respecto a este asunto de los derechos y las libertades, desde el barrio, desde la comunidad, ¿has visto alguna mejoría, algún paso de avance?
algo que te dé esperanza para seguir luchando de cara al futuro. Sí, yo cambio sí he visto cambios desde mi punto de vista como joven, que me rodeo y converso con jóvenes y con no tan jóvenes también. He visto cambios, pero creo que estos cambios han tenido que ver mucho también con la internet. Quizás antes de llegar a la internet. Interesante, internet. Antes de llegar a la internet, muchos de los que hoy piensan de una manera, en aquel entonces no lo hacían. Entonces, ¿consideras que la información de alguna manera tiene un protagonismo? Sí. Creo que es muy importante la información, ya que aquí en Cuba no hay libertad de prensa y en el mundo sí la hay, y se ha creado la red de redes, que es internet. Nos las han tenido ocultas tantos años, pero ya han tenido que soltarla. Ya ha sido demasiado, han tenido que ponerla bien cara, pero te la ponen, para que ya no digan, bueno, en Cuba no hay internet. Bueno, si hay internet, si tú la quieres, la pagas, si no, no la uses. Casi prohibitivo, ¿no? Claro, entonces uno economizándose y bueno, voy a guardar los 25 pesos para poder conectarme hoy, aunque sea 20 minutos, 15 mañana, y entonces ir tanteando. Pero bueno, teniendo esos 20 minutos, en esos 20 minutos yo puedo buscar información que no tengo de Gramma, que no tengo de Juventud Rebelde. Al final es lo mismo. Claro, porque todo dice lo mismo, pero la internet no. Y al final todo es lo mismo porque responden a los mismos intereses. Claro. Entonces, yo como bueno, no sé si dije, si no lo voy a decir ahora. Yo veo el noticiero, por ejemplo, y yo veo que en Argentina hace 2 o 3 días había una huelga de los trabajadores de educación porque estaban exigiendo un alza en los salarios. Yo veo, por ejemplo, que en Nicaragua la gente se está manifestando también porque no están de acuerdo con las convenciones políticas y bueno, todos los problemas que hay en Nicaragua. Y que siempre así la gente también estaba haciendo algún tipo de huelga y de manifestaciones y de caminatas, y que si en Panamá la iglesia decidió en la toma de decisiones en cuanto al matrimonio igualitario, y que la iglesia, bueno, hizo una marcha por la iglesia. Y entonces cuando yo veo eso en el noticiero, yo digo, bueno, ¿y por qué nosotros no marchamos por nada? ¿Es que acaso no hay motivo para marchar en Cuba? El único motivo lo tiene que dar el gobierno, el 1 de mayo, el 1 de enero, o será que nosotros, tú sabes, ¿qué le pasa al cubano? Bueno, no le gusta marchar. Que no tiene un motivo para marchar. No hay necesidad. Sí, para hacerlo de forma que yo lo proponga. Sí, que nazca desde la ciudadanía. Auténtica, mía, mi propuesta. Vamos a marchar y que me den la libertad para hacerlo, porque me lo están poniendo en el televisor. ¿Por qué para nosotros marchar? Tenemos que esperar que llegue el 1 de mayo. Que lo convoque otra gente. Claro. ¿Entiendes? Porque yo no puedo convocar un grupo de mujeres, por ejemplo, y decir, nosotros vamos a marchar porque queremos que todas las mujeres tengan el pelo rojo y no los dejan tener rojo, vamos a marchar. Eso no se hace. Entonces yo digo, ¿será que el cubano no tiene nada por lo que marchar? ¿O será que el cubano ha perdido ese deseo? Incentivo. Ajá, de exigir, de pedir sus derechos, sus comodidades, su bienestar, lo que piensa. ¿O será que el cubano se ha conformado? ¿Será que el cubano no piensa? Yo creo que no, porque el cubano sí se queja y bastante en la calle, lo que claro, una cosa en el trabajo y otra cosa en la calle. ¿Y cómo demostrar que es así? Sí, pero hoy en día, nosotros mismos hemos visto que en otros países sí se hace. Sí se hace, y lo veo en el noticiero. Claro, y entonces, al nosotros ver en internet que en otros países sí se hace, entonces yo se lo muestro a otros. Y eso ha traído información, porque allá sí y aquí no. Entonces ya yo no estoy de acuerdo. Yo quiero marchar. ¿Por qué yo quiero marchar? Bueno, yo quiero marchar porque yo no quiero que enfrente de mi casa siga siendo patrimonio cultural. Claro. Se me está cayendo la casa encima porque ellos no quieren que yo lo derrumbe porque es patrimonio. Entonces me cae encima la casa, me mata, me destruye lo poco que puede tener uno con bastante sacrificio, pero es patrimonio. Interesantemente, el cubano que se va de acá, cuando llega a Estados Unidos, marcha, se queja, dice, exige, pero las condiciones están creadas en países con democracia precisamente para que un cubano que aquí vivió durante años
con una mordaza, con impedimentos para hacerlo, llega a otro lugar donde están las condiciones creadas y con mucha facilidad se inserta en ese medio y hace uso de esos beneficios que la democracia le facilita. Ahora, a mí lo que me gustaría es que nosotros acá seamos capaces de crear nuestros propios espacios y seamos capaces de luchar por lo que queremos. Yo creo firmemente que el Estado, el gobierno, o el desgobierno más bien, no nos va a dar espacios. Los sistemas dictatoriales no dan espacio. Cuando en países como Cuba se han logrado desde la sociedad civil, desde los movimientos, los partidos alternativos, algún beneficio, han sido luchados, sangreados, han sido beneficios que han costado incluso vidas. Entonces nosotros no queremos que nos regalen nada, pero sencillamente lo que nosotros estamos proponiendo es que se respeten nuestras libertades, nuestros derechos, derecho a disentir, derecho a discrepar, que en Cuba prácticamente es algo vedado, algo prohibido. Por eso es que estamos hablando acá. Sí, volviendo a la pregunta que me hiciste, que creo que al final no te la pude responder completa. Sí, yo he visto cambio de mentalidad en mi familia, en mi barrio, en mis amistades. ¿Tienes esperanza entonces? Sí. Yo sí creo que en Cuba va a haber un cambio. Yo diría que ya está en marcha. Ya está en marcha. Claro. Cambio. Pero bueno, nuestro objetivo como cubanos es llevarlo hacia la meta. Claro. Yo solo no lo puedo hacer. Efectivamente. Aunque yo vea que los demás no lo hagan, yo lo voy a continuar haciendo. Pero yo necesito la ayuda tuya, la de ella y la de todos los cubanos. Sí, si nos unimos es mejor. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo estoy por la primera razón de mi lucha y de mi propuesta es mi libertad. Ahora, si en ese empeño se me quieren unir otras personas que piensan parecido a mí, pues muy bien. Pero yo creo que hay un momento en que no podemos seguir esperando a que otro diga para nosotros decir. Claro. No podemos seguir esperando a que otro hable para nosotros hablar. No podemos seguir esperando a que otro proponga para nosotros proponer. Yo creo que eso es algo que ya está gestándose, es algo que ya está sembrado y que simplemente es el resultado de la realidad que nos está tocando vivir. Yo escribí hace algún tiempo las razones por las cuales yo pertenecía a Somos Más. Y dentro de las cosas que yo comentaba, yo decía que para yo ser un opositor, para yo ser un disidente, yo no necesito influencias externas. O sea, cuando digo influencias externas, me refiero a influencias de otros países, de otros lugares. Yo no necesito ni a la CIA, no necesito al Pentágono, no necesito que me paguen dinero para pensar como pienso. Basta con vivir en este país, basta con tener una realidad como la que tenemos para pensar como pienso. Y estoy seguro que esa es la experiencia de ustedes también. Ahora, quería, a manera de ir concluyendo, hacerles una pregunta. Porque vamos a tener otros encuentros como este, vamos a tocar otros temas también, pero no podemos agotar en solo casi una hora todos los temas. Entonces, les propongo dejar para próximas ocasiones otros temas, ¿no?, que son importantes también. Me gustaría saber, como miembros de Somos Más que Somos, todos nosotros, ¿qué les ha aportado Somos Más como ciudadanos? Las damas primero, o Gordito primero, como quieran. Bueno, a mí me ha aportado en el sentido de que hago un ejercicio de mi libertad, de mi deseo, desde lo que pienso, sin que nadie me manipule, ni me condicione, sin que nadie me pague, voluntariamente, conscientemente, felizmente, orgullosamente, como dice alguien, orgullosamente, pertenecer a un movimiento que, si bien es un movimiento político, también aglutina personas con un pensamiento cívico. Ajá. Libre. Claro. ¿Ve? Entonces me quedo con lo que me aporta, y si bien no tengo aspiraciones políticas, ni soy política, ni nada por el estilo, pero esta condición de aglutinar personas que desde la sociedad civil
quieren un cambio. Yo me siento muy identificada con todo su proyecto económico, con todo lo que propone para mi país. Como los cristianos no se ponen de acuerdo y tú sabes, lo que su pensamiento va evolucionando y salen del miedo y demás, pues entonces me reúno con personas afines en este proyecto para Cuba y me siento feliz. Me siento feliz porque lo hago porque quiero. Muy bien, Juanito. Bueno, como hablaba contigo, quizás en una o dos ocasiones, yo siempre, cada vez que me hacen esta pregunta, para mí, ¿qué somos más? Siempre le digo a todo el mundo que para mí somos más. Creo que es lo mejor que me ha podido pasar como ciudadano. Somos más me ha brindado esa libertad que quizás el desgobierno de Cuba, como bien tú dices, nunca nos ha dado. Somos más, me ha dado este espacio de poder dialogar, conversar, debatir, proponer, muy importante, proponer, porque todos en Somos Más proponemos. Y esto para mí, creo que las palabras son pocas porque Somos Más, aparte de ser un movimiento, Somos Más, aparte de ser un proyecto político, un proyecto económico que también lo tenemos, somos una gran familia, una familia que nos respetamos, una familia que nos queremos, que nos ayudamos. Y creo que sin palabras me quedo cuando voy a hablar cerca de Somos Más. Es muy importante para mí. Perfecto. Nosotros, a manera de cierre, quiero decir, los cristianos, a la luz de la Biblia entendemos que tenemos dos ciudadanías. La más importante es la ciudadanía del reino de Dios. Pero esta ciudadanía, que es la ciudadanía espiritual, no está reñida, no contradice a la otra ciudadanía, que es aquella que tiene que ver con nuestra posición como ciudadanos de este país. Para mí, haber conocido a Cristo como Señor, como Salvador de mi vida, ha sido lo más importante y lo más grande que me ha pasado. Haber conocido a Cristo le ha dado respuesta a mi aspiración como ciudadano del reino de los cielos. Pero pertenecer a Somos Más desde hace ya 5 años me ha dado el espacio para mi condición como ciudadano de esta tierra. De manera tal que es algo que ha ido de la mano, es algo que se ha complementado una cosa con otra, y estoy muy contento y muy feliz de pertenecer a un grupo que hace propuestas coherentes, funcionales, buenas, factibles para nuestro país. Invitamos a las personas a que razonen, reflexionen, piensen con seriedad, y aquí estamos, esperando para que juntos podamos construir el presente y el futuro, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y nuestros nietos. Así que les agradezco mucho por esta oportunidad, ha sido muy bueno, y esperamos que podamos encontrar en otro momento para juntos poder seguir debatiendo y proponiendo en este espacio. Invitarle a los que nos están viendo, jóvenes y no tan jóvenes, que Somos Más puede ayudarlos a ustedes quizás a encontrar ese espacio que han estado buscando, donde proponer también, dialogar y conversar. Usted puede formar parte de Somos Más. Bueno, un abrazo. Saludos. Gracias.